cubrir el tema de potencia promedio. Bueno, chicos, la potencia promedio es una de las medidas que vamos a utilizar para poder estimar lo que es la entrega de potencia de las fuentes de corriente alterna hacia la parte, pues la parte resistiva, ¿verdad? Que es para lo que aplica este concepto de potencia promedio, ¿verdad? Potencia promedio por definición, ¿verdad? Vamos a poner acá una pequeña definición. Es el valor medio de una función, ¿verdad? Es una función claramente en el dominio temporal, ¿verdad? Que es periódica y que a su vez, vamos a decir entonces, que se define como la integral, que la integral de dicha función durante un periodo, como la integral de dicha función en un periodo. Entonces, básicamente a eso vamos a llegar, ¿verdad? No vamos a ver matemáticamente mucho la demostración de esto porque en realidad se supone que es aplicar el concepto de otra matemática como las vistas antes de entrar acá para poder expresar el valor promedio de una función en el dominio temporal, ¿verdad? Entonces, vean que básicamente vamos a copiar acá lo que es la definición por ecuación o fórmula que le llamamos nosotros también, ¿verdad? Para hallar la potencia promedio. Pero en términos de definición, es básicamente el valor medio de la potencia, ¿verdad? De la potencia instantánea. Por eso es que es importante que sepamos que esto viene basado o viene con base en, se parte de más bien de lo ya visto anteriormente de P de T, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer una salvedad. Vean que P de T, ¿verdad? P de T refiere a potencia instantánea. Quiero hacer esta distinción porque ya en algunas ocasiones, bueno, por lo menos en el chat me lo dejaron ver, ¿verdad? De que no tenían claro la diferencia de nomenclatura que utilizábamos con fasores y con señales en el dominio temporal. Pues acá vamos a hacer directamente la aclaración, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, para potencia promedio, lo vamos a hacer con una P mayúscula. Entonces la P mayúscula va a ser potencia promedio. ¿Ok? Entonces está la gran diferencia que hay en términos de nomenclatura para distinguir estas dos potencias, ¿verdad? Entonces, vean que el valor medio de una señal periódica definida como la integral de dicha función en un periodo se parte de potencia instantánea. Por eso es que hay que tener claro qué es la potencia instantánea. Y también debemos tener claro que la potencia instantánea no es la mejor medida que podemos utilizar para determinar cuánta potencia estamos entregando a una carga debido a que va a cambiar con los instantes. Puede ser que de pura casualidad, pues midamos 2 instantes en lo que mide lo mismo, si lo hacemos de forma periódica, por ejemplo, pero eso no es una buena medida. Ok, entonces el punto es que necesitamos otra forma de darnos cuenta cuánta potencia entregamos a una carga. La potencia promedio, como ya lo comentamos, va a estar definida con una letra mayúscula P que dice que es potencia promedio y va a estar determinada como el valor medio de la potencia instantánea. ¿Ok? Entonces, el valor medio de la potencia instantánea se calcula, como ya ustedes lo saben de otros cursos, como 1 sobre t, la integral desde un t sub 0, ya les voy a decir qué es eso, hasta un t sub 0 más t. ¿Ok? Esto es importante que lo comprendamos, porque esto lo que quiere decir es que no importa el instante en el que nosotros decidamos definir el límite de la integral, ese instante
va a tener que ser a través de un periodo. Entonces, si por ejemplo t sub 0 es igual a 0, perfecto. Entonces estamos integrando de 0 al periodo. Pero si por ejemplo decidimos que t sub 0 va a ser 5 segundos por alguna conveniencia que tiene la forma de onda de la señal que estamos integrando, pues entonces se tomará en cuenta que esos 5 segundos hay que sumarle el periodo de la señal que viene o que se está determinando, era la potencia instantánea. Entonces, por acá, para terminar la definición, esto será la integral de P de t, que es potencia instantánea, en el tiempo de t. Entonces, formalmente, ¿verdad? La definición de potencia promedio es esta, de forma matemática. ¿Ok? Y acotaremos acá que entonces, viéndolo así, es el valor medio o P, perdón, P es el valor medio de, de la potencia instantánea en un periodo. ¿Ok? Entonces, en ese periodo vamos a integrarla donde podemos aseverar que t sub 0 perfectamente puede ser un instante. Es un instante, ¿cómo le podemos poner? Un instante arbitrario. Que lo podemos tomar en t igual 0 o en t igual 5, depende de que sea más conveniente. Por acá ya hicimos la salvedad de que potencia instantánea será entonces dada con una p minúscula y como una función temporal, y potencia promedio, que de hecho aquí dice promedia, es promedio, será entonces con una p mayúscula y esta estará dada en watts, al igual que la potencia instantánea. ¿De acuerdo? Ambas estarán dadas en watts. Entonces, por acá, para respetar nomenclatura, normalmente esto lo hacemos con paréntesis cuadrados. Disculpen ahí. Normalmente será con paréntesis cuadrados. Ok. Bien. Entonces decimos que esa sería por definición eh, la forma de estimar la potencia promedio. Ahora bien, esto es la definición que nosotros tenemos, pero si nos vamos a la clase anterior, ¿verdad? Donde se define, donde se define la potencia instantánea, tendríamos que ver cuánto aproximadamente da esa integral, porque recuerden que la potencia instantánea tiene su resultado, ¿verdad? Preliminar. Entonces, el resultado que obtuvimos la última clase, que fue asíncrona, es el siguiente. Démosle chance ya que ahora. Ok. Ok, este es el resultado obtenido preliminarmente, del cual se habló, que entonces es una senoidal a la cual se le va a duplicar la frecuencia y que esa señal además tiene un offset, un valor que sube o baja la señal. Este offset es una constante, puede ser positiva o puede ser negativa. Aquí yo lo dibujé como si fuese positiva, pero si en realidad tuviéramos una constante o un offset negativo, pues entonces la señal en lugar de estar hacia arriba, estaría hacia abajo. Entonces, para poder integrar eso, vamos a llevarnos este resultado y ver qué obtenemos de ahí, porque esto hay que integrarlo en un periodo. Que entonces, si aplicamos esa definición, que es lo que teníamos anteriormente, vamos a ver que pasa algo bastante curioso. Y ahora esto, si lo integramos,
no va a ser, digamos, la potencia instantánea, sino que esto es la definición ya de potencia instantánea. La potencia promedio en este caso, ¿verdad? Que sería P, sería tomar eso, e integrarlo a través de un periodo, ¿verdad? Entonces vean que si yo decido aplicar acá la integral desde 0 hasta t para tomar un momento arbitrario, que sería 0 en mi caso, y en ambos casos, vamos a ver, hay que aplicar la integral, no me gusta mucho esa forma que le di. ¿Ok? Desde 0 hasta t, habría que aplicarla en ambos términos, ¿verdad? Tanto en el que es constante como en el que no lo es. Y a su vez, para aplicar la definición, ¿verdad? Vean que también hay que dividir entre t como parte de la solución por definición de potencia promedio. Entonces sería ese 2 y multiplicamos por t aquí en los dos términos, ¿verdad? Entonces ahí sí ya tenemos completa la definición y podemos decir, ok, sí, eso sí es, entonces, déjenme ver cómo aparto esto sin llevarme el techito de la T. Se fue. Volvemos a poner. Ok, entonces, ¿qué sucede acá, chicos? Vean que en términos generales tenemos la integral de lo que ya se conversó en el video anterior de una constante, ¿ok? Versus la integral de una señal con dependencia temporal. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una integral de dos señales. Perdón, tenemos dos integrales por aparte. Una de una señal y otra de una constante. ¿Cuál es el resultado? Vean que por acá yo Profe, tengo... Sí, señorita. ahí los diferenciales serían de tiempo, de las integrales. Sí, serían de tiempo. Entonces nos hace falta en ambos lados, ¿verdad? Ujú. Gracias. Ok. En ambos casos son integrales en el tiempo. Entonces, lo que queremos extraer de acá, ¿qué sucede, chicos? Si ustedes toman una sinusoidal pura, como lo es coseno de 2 omega t, digamos, no importa, pueden desfasarla, no necesariamente tiene que ser el coseno. De hecho, en esta ocasión tenemos un desfase, ¿verdad? ¿Qué pasa si ustedes integran eso? Una señal sinusoidal, no importa si está desfasada o no, al final sigue siendo una sinusoidal, nada más puesta en otro punto en el tiempo. Eh, ¿Qué pasa si la integran en un periodo? Vamos, sacamos, vean que, por ejemplo, esta integral, esto es constante, 1 entre 2 por t es constante, sale de la integral. V por i es constante, V sub m por i sub m es constante, sale de la integral. Me queda únicamente, vean que esto yo lo puedo perfectamente correr un poquito para acá. Esto lo sacamos, porque todo es constante. Bueno, ahí se me vino sobre eso. Ok, y dejamos esto así. ¿Qué sucede ahí, chicos? ¿Qué sucede con la integral en un periodo de una señal sinusoidal? Profe, ¿no se anularía el área de encima del eje con la que está al lado abajo? Correcto. Cuando nosotros integramos una sinusoidal en un único periodo, vean que si lo integramos en algo distinto a un periodo, pues no será así. Pero si es en un periodo, se anula la parte positiva con la, o sea, por decirlo de alguna forma, se anula el área de la parte positiva con el área de la parte negativa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo Y lo eso logró ver? aunque tuviera un offset, ¿o no? Es que en este caso el offset está por aparte. Podría ser un Lo poco más estamos. gráfico, para entenderlo mejor. ¿Perdón? Se podría intentar hacer un ejemplo o algo así Claro, para entenderlo claro, mejor. ve. Mira, si vos tenés, vamos para acá abajo.
Si vos tenés esta señal, no importa si está desfasada o no está desfasada. Es más, hagámosla con un desfase para que vean lo que quiero decir. Pegamos por acá. Vamos un poquito más chiquita para que no nos consuma tanto espacio, ¿verdad? Vean que esto corresponde únicamente a esta parte. No importa cuánto es 2 omega t, porque en realidad eso lo que determina es cada cuánto va a oscilar. Asumamos que esta cosa está desplazada, está desfasada, tal y como viene esa interpretación. Ok. Entonces, si está desfasada, debería de conectar acá. De forma tal que en este punto, aquí, tenemos... es un adelanto, no es un atraso. Ok. Vamos distinto. Ok. Como es un adelanto, vamos a hacer hacia acá. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a decir que este punto de acá es teta sub v más teta sub i. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces 0. Si esto viniera sin estos dos, sería nada más el coseno de 2 omega t. Hasta ahí todos vamos bien. Sí. ¿Ok? Y esta señalita es coseno de 2 omega t. Vean que este 2 no importa porque en realidad esto surgió de que omega t es la frecuencia de la potencia instantánea. Pero cuando hicimos la definición, ¿verdad? Ya cuando hicimos coseno de una por coseno del otro, nos quedó que una de las señales era el doble de la frecuencia. Eso simplemente quiere decir que probablemente la señal anterior, ¿verdad? La de la potencia instantánea era más lenta. Era así, digamos. 2 veces esta. ¿De acuerdo? Ok, eso en este momento no tiene relevancia. Si yo integro esta señal en un periodo y voy a decir que aquí es T0. ¿Ok? Entonces, T0 más tau, perdón, más un periodo sería aquí. T sub 0 más el periodo sería ahí. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí. Ok, entonces ahora sí, integremos desde T0 hasta T sub 0 más el periodo. Integro esto e integro esto. Por definición, una integral es la sumatoria del área bajo la curva. ¿Ok? Entonces, si yo sumo esto con esto, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Debería dar 0. Debería dar 0. Entonces, quiere decir que este término, así como está por definición, esta parte, con solo que la integral me dé 0, ya yo me deshago de esto cuando defino potencia promedio. ¿Todos me siguieron, chicos? Sí, Sí, profe. Ok. pues, Entonces, dicho lo anterior. ¿Puedo volver a repetir eso? Claro, ve Eso que de la... de las áreas. Sí. Ok. Bueno, ve que por definición una integral es la sumatoria del área bajo la curva. ¿Ok? Entonces, si vos sumas el área bajo la curva de la parte positiva de la señal más el área bajo la curva de la parte negativa de la señal, son exactamente iguales porque tienen la misma amplitud y ambos, por ejemplo, vos aquí tenés 180 grados y aquí tenés 360 en esa señal. Okay, entonces quiere decir que de aquí a acá hay 180, de acá a acá hay 180 y tienen la misma magnitud, digamos, V sub E, no, perdón, este es P. P sub M, digamos, por ponerle algo, y menos P sub M. Asumiendo que P de T es igual bueno, una constante, ¿verdad? Que es el offset, más P sub M coseno de 2 omega T más teta sub V más teta sub I.
De acuerdo, disculpen, ahí se me corrió hasta abajo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿Sí? Entonces, esta parte es un área positiva y esta parte es un área negativa. Entonces, al sumar las áreas aquí, pues nos queda 0. Entonces, y como la definición matemática nos sacó las constantes de la integral, nos quedó solamente la integral de una señal sinusoidal con el doble de frecuencia de la original, pero sigue siendo sinusoidal. Y se cumple que si yo la integro únicamente en un periodo de 0 a t, pero vean que aquí esto es si yo pudiese integrar desde t igual 0, pero en realidad lo que hice fue hacer lo mismo, solo que con un t sub 0, ¿verdad? Lo hice más atrás porque tenía un desfase. ¿Ok? De t sub 0 a t sub 0 más t. Esa parte se me hace 0, por lo tanto, la potencia promedio me queda solita con la constante. ¿Y qué pasa cuando yo integro una constante? ¿Qué obtengo? ¿Quedó clara la explicación de por qué esa parte se va? Creo que fue Pamela. sí, profe. Sí, ok. Fui yo. Ok, Muchas gracias. entonces, mucho gusto. Entonces me queda ahora que la potencia promedio queda por definición como, veámoslo, no hace falta volverlo a escribir, queda solo esta parte. Si esto es constante, ¿qué pasa cuando yo integro una constante? Sería solo T. Me quedaría solo t, correcto. Entonces vean que saco todo esto de la integral, ¿verdad? Saco todo esto de la integral. Y me queda la integral de 0 a t de t, y eso es t. Y evaluado en los límites, me queda solamente t. ¿Me siguieron? Sí, profe. Ok. Entonces, potencia, bueno, y como me quedó t de la evaluación de los límites, se me cancela con este t que está en el denominador. Por lo tanto, potencia promedio, que es P mayúscula, será igual a V sub M por I sub M entre 2, ¿verdad? Coseno de el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente. ¿Ok? Entonces, esta es ahora la forma de calcular potencia promedio. Este es el concepto que queremos definir en este momento. Potencia promedio se calcula como, ojo aquí, ¿verdad? Ojo, estos son valores pico, chicos, valores pico. Y por eso se dividen entre 2. Luego veremos valores RMS, pero eso todavía no lo hemos visto. ¿Ok? Esos son valores pico de la señal. Eso quiere decir entonces que es este valor, el valor pico de la señal. ¿De acuerdo? Solo que recuerden que la potencia está compuesta por la tensión y la corriente. Por eso es que aparecen V sub M e I sub M. Hasta acá, ¿todos vamos bien? Sí, profe. ¿Ok? Existen... Profe, esos valores, perdón, estos valores picos son los valores RMS. No, los valores RMS son los valores No. efectivos de la señal, sí, son distintos. Ah, ok, ¿Ok? gracias. Lo que pasa es que no hemos visto valores efectivos, que son los valores RMS. La palabra, o bueno, las siglas RMS significan root mean square en el idioma inglés. En español lo utilizamos como valores efectivos, que RMS y valores efectivos es lo mismo. Ahorita lo vemos, ¿está bien? En este caso, esa señal, o sea, ese cálculo de potencia está siendo estimado con los valores pico, es decir, hasta dónde obtengo el valor más alto de la señal sinusoidal. Por ejemplo, si yo tengo una señal sinusoidal que es de 5 voltios pico, quiere decir que en la parte más alta de la señal tendré 5 voltios. ¿Ok? Luego empieza a bajar y esos 5 voltios se decrementan hasta que se hace negativa la señal y abajo obtendré menos 5 voltios. Ese 5 es el valor pico. ¿Okay? El valor RMS o efectivo no es ese. El valor RMS o efectivo es un valor más promediado.
Ok, ahorita vemos ese concepto. Bueno, chicos, sucede que a la hora de ver esta definición, vemos que queda coseno del ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente, lo cual nos da una diferencia, ¿verdad? Pero el coseno es una señal par, ¿ok? Es una función, perdón, par. Eso quiere decir que no importa si la relación tensión corriente da positiva o da negativa, coseno de esa relación da igual. Lo pueden hacer en la calculadora, por ejemplo, da lo mismo hacer coseno de 30 que coseno de menos 30. ¿Ok? Entonces, acá lo que va a importar es el desfase. Vean que, porque podría ser que en algún circuito la corriente adelante a la tensión o al revés, que la tensión adelante a la corriente. Entonces, en esos casos, pues esta diferencia me dará el mismo numerito, pero ya sea positivo o negativo. Y el coseno de ese positivo o negativo da igual. Entonces, aquí es importante que veamos, ¿verdad? Que lo que interesa es el desfase. ¿Ok? Da igual esa parte. Es decir, es lo mismo tener coseno de, de teta sub v menos teta sub i que coseno de teta sub i menos teta sub v. ¿Ok? Porque el coseno es una función par. Hasta ahí vamos bien, chicos. Sí, profe. Ok. Gracias. Vean, ahorita es importante que hagamos retrospectiva, que veamos qué es lo que estamos obteniendo, porque ya tenemos un resultado para potencia promedio y tenemos un resultado que por aquí no está. Hay que abrir el otro documentito. Para potencia instantánea. ¿Cuál es la particularidad y cuál es la diferencia que ustedes logran percibir? Vean, vamos a llevarnos esta, la vamos a copiar y la vamos a pegar a la par de la definición que ya tenemos para potencia promedio. Entonces, aquí abajo está la potencia instantánea, aquí está la potencia promedio. ¿Logran ustedes extraer alguna información de esas dos ecuaciones? ¿Hay alguna dependencia en una que no esté en la otra? La del tiempo, profe. El tiempo, profe. La dependencia temporal, ¿ok? Por lo tanto, y así como lo más importante que podemos extraer de la clase de hoy, es decir que PDT solo se usa en el dominio temporal. Y como P mayúscula, es decir, potencia promedio, no depende del tiempo, es una constante, yo la puedo utilizar en el dominio frecuencial si gusto, si quiero, ¿ok? Entonces esa es la que me permite a mí, utilizar una medida de potencia en watts para el dominio frecuencial. P se puede usar en el dominio frecuencial. Eso es quizá la parte como más importante de la clase, digamos. Yo sé que yo para pasarme a fasores puedo utilizar P mayúscula, es decir, potencia promedio. Estoy aquí con fasores. Ahora bien, está bien, lo puedo usar con fasores, no voy a incurrir en ningún error matemático si lo hago, pero necesito una expresión que me permita a mí decir cómo hacerlo con fasores. Entonces vamos a recurrir a una jugarreta matemática, ¿verdad? Para eso. Vamos a plasmar algo así. Vamos a decir, ok, 1/2 por el fasor tensión multiplicado por el fasor corriente. Pero la corriente va a estar, y este simbolito apréndanlo, conjugado.
¿Ok? ¿De dónde salió esto? Quizá conforme vaya caminando el curso, logren ver por qué es V por I conjugado. Se los puedo adelantar, quizá algunos entiendan, quizá otros no. Vean que en las relaciones que vemos ahí para arriba, existe la resta de teta sub V menos teta sub I. ¿Ok? Entonces, ese conjugado hace que, como yo le doy vuelta, digamos, al ángulo de la corriente, ¿verdad? Cuando lo conjugo, hace que me quede precisamente esa diferencia. Teta sub V menos teta sub I. Entonces, por eso es que se utiliza esta expresión. El 1/2 proviene de utilizar valores pico. Si yo hubiese utilizado valores RMS, pero no lo puedo hacer en este punto del curso porque no los hemos visto, utilizaría solamente V por I conjugado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? O sea, no se hagan bolas si no entienden de dónde viene esto, pues ahí se requiere algún nivel de análisis para ver que viene más o menos de esta relación, ¿ok? ¿Cuál es la forma que tengo yo de plasmar fasores para que me quede teta sub V menos teta sub I? Pues conjugando el teta sub I para hacer la resta, ¿verdad? Que le estoy dando vuelta al ángulo. Recuerden que en números complejos, conjugar se puede ver de dos formas distintas. Una es tomar el número complejo e invertir el signo que tiene la parte imaginaria. La otra es que si lo tengo como una representación polar, entonces si yo tengo un ángulo positivo en la representación polar, lo pongo negativo, y si tengo un ángulo negativo, lo pongo positivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguieron con eso? Chicos. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo puedo expresar esto así, como un medio de V sub M por I sub M. Vean que cuando yo conjugo un fasor, no me afecta la magnitud, me afecta el ángulo, porque lo tengo en representación polar, no rectangular. Ok, entonces, esto va a decir que vamos a tener, y esta parte en algún momento generó confusión por la forma en que yo escribo, entonces voy a tratar de hacerlo de forma tal que se entienda. Tendremos aquí que el ángulo de esta resultante será teta sub V menos teta sub I. ¿Ok? ¿Qué hice con esta expresión? ¿Qué hice conjugando la corriente? Obtener este menos, ¿verdad? Entonces, bien, si nos devolvemos más en el curso, esto va a ser igual, vamos a hacerlo abajo mejor. Esta misma expresión matemática va a ser igual a 1/2 V sub M I sub M, ¿verdad? Recuerden que a ambos fasores yo los puedo representar como un coseno, ¿verdad? Entonces, coseno de teta sub V menos teta sub I. Y si yo combino toda la parte del número complejo, pues tendré una parte real y una parte imaginaria, dada por un senoidal. Teta sub V menos teta sub I. ¿Ok? Esto que está aquí es otra forma de representar esto que está acá, ¿verdad? Recuerden que entonces yo puedo descomponer un número complejo en una parte real y en una parte imaginaria. Por decirlo de alguna forma, esta es una expresión completamente polar y esta es una expresión rectangular, ¿ok? De la parte de los fasores. Si ustedes observan, vean que yo puedo extraer la ecuación que acabamos de obtener para potencia promedio de esta relación matemática. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Observen que yo por acá tengo coseno de teta sub V menos teta sub I, y que por acá tengo, multiplicando a todo eso, 1/2 de V sub M por I sub M, que multiplica a ambos, ¿verdad? Se distribuye aquí en esta multiplicación. Pero si yo solamente tomo esta parte, es exactamente la fórmula que obtuve para la potencia promedio. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, entonces la conclusión de esto es lo siguiente. De esa expresión ya expresada como fasores, porque al final de cuentas yo quiero usar la potencia promedio
de forma fasorial, que es lo que me interesa, porque yo voy a trabajar los circuitos en el dominio frecuencial, pero necesito entonces que potencia promedio sea una expresión fasorial. Entonces, para que potencia promedio sea una expresión fasorial, tomando en cuenta valores pico y no RMS, entonces puedo decir que potencia promedio es igual, entonces, vean que esto es parte real, parte imaginaria. Entonces voy a decir que esto es un medio. Un medio, recuerden que solo para valores pico de la parte real de la relación fasorial de V por I conjugado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguieron? Sí, profe. Ok. Y entonces esto, Profe, señorita. una preguntita. Ujú, Si nosotros no utilizáramos valores pico, ese un medio simplemente lo quitamos. correcto. Ok. Ujú. Sí, vamos a ver una cosa por aquí. Déjenme nada más buscar el formulario para que no se me hagan bolas. Ok. ¿Ven el formulario en pantalla? Sí, profe. Sí, que busquemos la definición acá de potencia promedio. Vean que todo esto es primera unidad y por acá inicia la segunda unidad. Aquí está la parte de potencia instantánea, todo lo que ya vimos y les expliqué. Y por acá, que de hecho en el video de potencia instantánea tomen en cuenta que yo metí las patas e hice esto con un seno. Era nada más para que lo tengan ahí en mente, pero todo el desarrollo está bien hecho, solo que yo puse seno aquí, es coseno. Ok, vean que la definición esta de un medio está dada acá, ¿verdad? Pero en algún momento cuando tengamos potencia promedio con valores RMS, se convierte en esto. ¿De acuerdo? Nada más que el valor, digamos, que ustedes utilizan. Vean que no es nada más hacer V sub M por I sub M, ¿verdad? No, porque V sub M por I sub M son valores pico. Tendremos que tener los valores RMS de la señal. Y para adelantarles un poco, el valor RMS de una señal es igual al valor pico de la señal dividido entre raíz de 2. ¿Ok? Entonces, si ambos valores son el valor pico de la señal dividido entre raíz de 2, entonces me queda abajo raíz de 2 por raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado y raíz de 2 al cuadrado es 2. Por eso es este 2. ¿Está bien, Pamela? Sí, gracias. Bueno, no Sí. sé si era mi profe. Perdón, ¿quién fue la que preguntó? Tati. Tatiana, perdón. Sí. Ujú. Bueno, Tatiana, entonces te quedó claro. Sí, gracias, profe. Sí, ok. Es que Disculpe. anterior, bueno, yo es que estaba preguntándolo más que todo porque anteriormente cuando había llevado el curso se me había como confundido mucho. Claro, sí, sí, es muy normal. Vean que entonces, primero, entiendan que ese 2 sale de las dos raíces de 2 multiplicadas. Y segundo, que cuando ya tengan valores RMS, no es el mismo valor pico el que tienen que usar, sino es el valor RMS de la señal. Que ya sea que les digan, ok, la señal ya está en su valor RMS, entonces nada más toman el numerito de la magnitud de ambos, los multiplican sin dividirlo entre 2. Pero si les dicen, no, la señal está en su valor pico, entonces tienen que agarrar la magnitud, ¿verdad? Qué sé yo, 5 por 2, que sea la corriente, y dividirlo entre 2 para que eso dé el valor promedio. O pasan ambos a valor RMS y después nada más los multiplican. ¿Cómo paso yo, por ejemplo, el de la tensión a su valor RMS? Lo divido entre raíz de 2. ¿Y cómo paso el de la corriente? Pues lo divido entre raíz de 2. Siempre y cuando estemos hablando de sinusoidales. Si ustedes no están hablando de sinusoidales, entonces no se puede dividir entre raíz de 2, porque la raíz de 2 solo aplica para señales sinusoidales, pero hay otras señales periódicas en las que hay que calcular cuánto es el valor RMS. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, sabiendo esto, yo puedo perfectamente decir que esto es entonces un medio, que es lo que ya obtuvimos anteriormente de V sub M, I sub M,
coseno de aquella diferencia teta de v menos teta de i. Que ese v sub m me parece como, no sé, parece una R. Ok, v sub m. V sub m por i sub m coseno de la diferencia de los ángulos. Ok, esto nos dará potencia promedio. Ok, esto es, tiene otro nombre también. Promedio o activa de la señal. ¿Ok? O sea, son los dos nombres con los que ustedes pueden encontrar esa potencia. O como como la parte real de la potencia compleja que no la hemos visto. ¿Ok? Para esto existen casos especiales. ¿Ok? Vamos a denotarlos por acá. Hay dos casos especiales. ¿Ok? ¿Cuándo? Cuando el desfase, perdón, cuando el desfase de la tensión o teta sub v sea igual al desfase de la corriente, teta sub i. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué indica eso? Esto indica que el fasor v y, esto recuerden que sí, ¿verdad? Y el fasor i están en fase. ¿Cuándo pasa eso en un circuito? Cuando el circuito es Resistivo puramente, profe. puramente resistivo, ¿ok? Entonces esto es un resistivo puro, ¿ok? Y en el caso de un resistivo puro, pues nos podemos ir a la definición que ya conocemos, ¿verdad? La definición que ya conocemos de potencia, ¿verdad? Que es la de CC. Entonces es P igual a 1/2, ¿verdad? V sub m por I sub m. Y ya, ¿verdad? Porque entonces sería el coseno de 0, ¿verdad? Porque el coseno de 0 da 1. Entonces nos queda algo así, que también se puede interpretar como 1/2 del valor pico al cuadrado de la señal por R, ¿verdad? Haciendo que V sea igual a I sub m entre R, ¿verdad? O lo que es lo mismo, en este caso, ¿verdad? Como es un valor pico, entonces esto es 1/2 de la magnitud de la corriente, pero siendo un valor pico, ¿verdad? Al cuadrado por R. Ok, eso es lo que tendríamos en ese caso, donde este valor I, o la magnitud, perdón, de esto es I, o el fasor I, por el fasor I conjugado. ¿Ok? Entonces eso nos da la parte de I cuadrado. Ahora bien, el otro caso especial sería cuando esta diferencia, chicos y chicas, o teta sub v menos teta sub i sea igual a ya sea más 90 o menos 90. Más 90, menos 90. Esos son los dos casos que podrían ustedes encontrar, ¿verdad? ¿Esto qué indica? Indica que el circuito, a diferencia de cuando son iguales, es puramente reactivo o reactivo puro. ¿Ok? El asunto es que para ser reactivo, o se es reactivo inductivo o se es reactivo capacitivo. ¿Ok? Entonces están esos dos sabores. Reactivo puro, capacitivo. Reactivo puro, inductivo. Es decir, o el resultado nos da meramente capacitivo o nos da meramente inductivo. El positivo es de inductivo, el negativo es de capacitivo, ¿verdad? Visto como una impedancia, recuerden que eso se ve reflejado en el J, ¿ok? En cuyo caso, y esto es muy importante, chicos, que lo tengan bien clarito, la potencia promedio, cuando tengamos este segundo caso especial, tiene que ser en negro para que sea consistente con el arriba. En este caso, P será igual a 1/2 de V sub m y sub m coseno de cuánto, ya sea de más o de menos 90.
si es capacitivo inductivo o si es reactivo inductivo o reactivo capacitivo respectivamente. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen coseno de 90? Que hay una potencia promedio de 0, ¿verdad, profe? Tendríamos 0 watts, ¿ok? Esto quiere decir, chicos y chicas, que de acá podemos sacar una gran conclusión que les tiene que quedar clarísima a partir de ahora. ¿Por qué clarísimo? Porque vean que si ustedes tienen que evaluar la potencia promedio, vean que también faltan potencias por ver, ¿verdad? La potencia promedio en un inductor es 0 y la potencia promedio en un capacitor es 0, mientras que en otros elementos no, como en las resistencias, ¿ok? Esa es la gran conclusión a la que podemos llegar. Entonces, un circuito puramente reactivo no absorbe potencia promedio. ¿De acuerdo? No absorbe potencia promedio, pero sí potencia reactiva, que tampoco la hemos visto. ¿Ok? Hasta aquí todos estamos claros. Sí, profe. Ok, bueno chicos, vean. En el caso de que yo tenga, vamos con un pequeño ejemplo por acá. Ok. Si yo tengo algo así, bueno, aquí es encuentre la potencia promedio. Okay. Transmitida a un resistor R. Así de T. Ok, entonces nos están diciendo cuánto es la potencia promedio de esa cosa cuando la corriente que pasa a través de esa resistencia es I de T y nos dan cómo es I de T. Voy a hacer este ejemplito rápido porque quiero hacer otro. Este es muy típico, digamos, del curso, entonces está documentado en varios lados, no hay que gastar mucho tiempo en esto. Vean que tenemos por acá una señalilla que puede ir así, en forma de diente de sierra. Esto se supone que es perpendicular. Y listo, ¿verdad? Ok. Entonces, esta cosa pasa en T, 2T, 3T, 4T, etcétera. Y continúa aquí y continúa acá, pum, 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 ¿verdad? Esta sería entonces la forma de onda de I de T. Es un ejemplo muy sencillo. Ok, esto es en el dominio temporal I de T. Y su magnitud será, hay alguna ahí, y su M, ¿verdad? Ok, entonces ahora se nos pide sacar la potencia promedio para el resistor. ¿Qué ocupamos, chicos? Esto está en segundos. ¿Qué creen ustedes que se ocupa para sacar la potencia promedio ahí? No es una sinusoidal. Entonces no podemos llegar y decir, sí, eso es nada más agarrar y multiplicar V sub m por I sub m. Primero no los tenemos. Tenemos R, pero no tenemos la forma, la representación temporal de la corriente. ¿Ok? No es una sinusoidal, entonces no podemos aplicar la fórmula. ¿Qué hay que hacer? Irnos a la Hay que definición. integrar, profe. Exactamente, aquí irnos a la definición de la potencia promedio. Entonces hay que devolverse aún más
¿verdad? Por definición, potencia promedio es esto, ¿verdad? Es que todo este desarrollo que hicimos es para cuando tenemos señales sinusoidales, pero en este caso no tenemos una señal sinusoidal. Por eso es que me gusta que este ejemplo siempre lo veamos. Okay, hay que aplicar esta cosa que está aquí. Entonces, una forma es, no, una forma no, la única forma que tenemos en este caso es de hallar PDT. ¿De acuerdo? ¿Cómo hallamos PDT? ¿Qué se les ocurre? Necesitamos saber cuánto es PDT para poder aplicar la definición. Vean que en este caso... Eso es una recta. Ajá, eso es una recta. Entonces, recordemos que ahí, ¿verdad? Por ser una resistencia, puedo hacer I de T, que es lo que tengo, ¿verdad? I de T al cuadrado por R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces aquí esto era un signo de pregunta, ahora no parece. ¿Y quién fue el compañero que mencionó que eso era una recta? Yo, profe, Me das tu nombre, perdona, es que no veo tan fácil. Josué Marín. Ok, Josué, eso es una recta, tenés toda la razón, entonces es fácil de sacar, ¿verdad? ¿Cómo sacaríamos esto, verdad? ¿Cómo sería esa recta? Ando la pendiente. Ok, la pendiente es... Vamos a poner la imagen, es que así es muy difícil. Ajá. ¿Cómo se saca una pendiente? Entonces sería, me parece que sería como, que sería esto por medio de la fórmula de Y menos Y final menos Y inicial dividido entre X final Ok, por X inicial. ok. ¿Verdad? Ahí tenemos cómo sacarla. Delta Y y delta X. ¿De acuerdo? Entonces el delta Y es I sub M. Y el delta X es T. ¿Ok? ¿Qué es la cosa? Que vea que aquí en la definición están al cuadrado. Entonces sería cuadrado, cuadrado. ¿Qué me falta? Eso es solo M, ¿verdad? Pero como es una recta, es una ecuación mx más b. ¿Cuánto es b? La intersección por el eje Y. Está intersecando en 0. serio, entonces no hay que sumarle b, pero nos hace falta la variable. Esto es solamente m. ¿De acuerdo? Entonces nos hace falta, ¿quién es la variable? Profe. T, pero t cuadrado, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, chicos. Sí, profe. Ok, solo falta entonces ahora el resto, ¿verdad? Que es por R. ¿Hay alguien que se haya quedado perdido con algo? Por favor, hable ahora. Profe, ¿puedo repetir el último? Lo último, claro, ve que estamos diciendo, bueno, el compañero dijo, es que esa función es una recta y tiene toda la razón. Entonces aquí estamos definiendo un mx más b. Pero b es una intercepción por el eje y está en 0. Entonces solo tenemos que determinar mx. Para determinar mx es delta y entre delta x, ¿ok? Y la variable es el tiempo. Entonces yo tengo que mx para este es delta y entre delta x por t. Pero como todo estaba al cuadrado, todos los términos quedaron al cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, ahora bien, nos falta aplicar la definición de P. Entonces P es igual a 1 sobre T, la integral
de, vamos a hacerlo desde 0 hasta t, porque aquí amerita, ¿verdad? Vean que ese t sub 0 es acomodarlo a conveniencia donde sea más fácil integrar, ¿verdad? Esa es la idea del t igual 0. En este caso no hace falta porque empezamos en 0. Entonces tenemos, es esta cosa, ¿verdad? Es integrar esa cosa que está ahí. ¿Sí? Es integrar todo eso multiplicado por R en un periodo y en el tiempo, el diferencial de tiempo. ¿Cuánto da eso, chicos? Vean que de acá yo puedo extraer. Y T3 entre, perdón, sí, T3 entre 3. T3, ajá. Entonces, pero vos decís la integral nada más, ¿verdad? Sí, lateral, lo demás lo saqué hace rato, sí. Ok, No, ya está está bien. fuera. Entonces, vos a lo que llegaste es a la conclusión de que es integral da T3 entre 3, evaluado de 0 a T. 1. Sí. Ajá. La otra da 1, entonces Pero sería un vamos a ver. tercio. Sería un tercio. ¿Cuál da 1, perdona? El elevado a 0. Ah, sí. Ok. El elevado a 0. No te entendí. Perdona. Perdón, perdón, confundí el Ajá. T con el 3, olvídalo. El otro da Sí. 0, perdón, nada más. Da 0. Ajá. Entonces da, en ese caso nos daría T a la 3, que cancela el T a la 3 de abajo, ¿verdad? Del denominador. ¿De acuerdo? Y cuando se evalúa en 0, pues da 0. Entonces solo se evalúa en T. Ese resultado nos va a quedar P igual a I sub m cuadrado, que ya había salido de por sí de la integral, por R entre 3, ¿verdad? Que quedó de acá. Este T3 se canceló con ese otro. Y nos queda entonces que es I sub m cuadrado por R entre 3 watts. ¿Ok? ¿Todo el mundo bien? Sí, profe. Ok, bueno chicos, eso es un ejemplillo simple, pero de mucho cuidado porque la gente lo primero que hace es ir al formulario y aplicar fórmulas, cuando en realidad no hay ni cómo hacerlo acá, ¿verdad? Si ustedes aplican la fórmula ahí, no les va a quedar, por ejemplo, ese 3 abajo. Bueno, eso por este lado, creo que ya no me da más chance de hacer ejercicios de este tipo. Ya ocupamos pasar al siguiente tema. Ok, vamos a cubrir el siguiente tema y si no nos devolvemos a hacer otro ejercicio bastante interesante. Ocupamos por lo menos uno más. Vamos a pasar a la parte de valores eficaces, que eso me interesa bastante que lo cubramos el día de hoy. Entonces, el siguiente tema, y queda pendiente hacer otro ejercicio. Porque vean que no solo en este sabor puede salir esto, ¿verdad? Puede ser que incluso tengamos que determinar la potencia en un circuito con varios elementos. Entonces, por ejemplo, ahí se nos tiene que cumplir la parte de conservación de energía, ¿verdad? Que las potencias en cada elemento tienen que sumar las potencias entregadas de las fuentes. Eso es otro ejercicio interesante en el que se aplica esto, ¿verdad? Que hay que ver por qué saca la potencia promedio de las fuentes entregada y la potencia consumida. Tienen que cerrar en 0, ¿verdad? O sea, tienen que ser iguales. La sumatoria de esas dos tiene que dar 0. Bueno. Por acá entonces pasamos al temita o al subtema de valores eficaces. Que bueno, claramente para valores eficaces estamos hablando de ambos, ¿verdad? Para corriente y tensión. ¿Ok? Y normalmente los van a encontrar, como ya lo mencionó Tatiana, me parece,
RMS, y me corrige Tatiana si no fue, si fue Pamela o Tatiana, me corrige, no importa. Fui yo, profe, Tatiana. Ok, gracias Tatiana. Bueno, el asunto entonces es que no es lo mismo un valor pico que un valor RMS. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Ok. Ahora bien, ¿de dónde viene RMS? Es del idioma inglés, por lo tanto, en español lo que usamos es esta palabrita, ¿verdad? Esto para el idioma español. Okay. En español utilizamos valor eficaz, en inglés utilizamos RMS, que significa root mean square. Ok, vamos a ponerlo por acá. Root mean square. Ok. O el valor promedio, ¿verdad? Y a raíz de eso. Entonces, el valor medio. Entonces, esto, por definición, no es potencia, no es potencia promedio, es un valor equivalente. Vamos a ver, cuando hablamos de un valor eficaz, es como si yo tomara un circuito en corriente alterna y digo, bueno, quiero ahora, en lugar de alimentar ese circuito con corriente alterna, lo quiero alimentar con corriente directa, pero que tenga la misma entrega de potencia. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros decimos RMS, es el equivalente en CD para sustituir un circuito en CA. ¿Ok? Manteniendo la misma entrega de potencia. Eso en un término fácil es el equivalente de los valores eficaces de tensión y de corriente. Entonces, ¿por qué se ocupa? Porque necesitamos, o bueno, es cuando se tiene la necesidad de ver cuál es la efectividad de un fasor sobre un elemento resistivo, ¿verdad? Esto se calcula para un elemento resistivo y partimos de algo así. Vean que lo que yo quiero es tener, vamos a ver si tengo fuentes por acá, CA, ocupo fuente CA, ambas ocupo. Ocupo estas dos fuentes y ocupo una resistencia. Entonces, vean que lo que se quiere es hallar esto. Es bien interesante el concepto, ¿verdad? Algunas veces a la gente le cuesta un poquitillo entender la diferencia o a qué equivale, pero en realidad no es tan difícil. Es realmente buscar un sustituto, un análogo, un equivalente, como si fuera eso en CC. Ok. Perdonen. Ok, entonces lo que yo ando buscando es, si yo aquí tengo una señal, vamos a ver que esta sería sinusoidal y está expresada en el dominio temporal, sería una señal VSUS, digamos, o V de la fuente, ¿verdad? En el dominio temporal, alimentando a una resistencia. Y esto que yo quiero hallar es el valor RMS. Ok, entonces, ¿qué quiero? Conservar la relación de potencias. Entonces voy a tener que para esta igualdad tengo aquí un I de T y aquí una, vamos a ver cómo lo hago para que quede igual, algo así, y, una I RMS. Entonces, lo que yo quiero al final de la historia es hallar cuánto es esto. ¿Cuánto es esto? ¿Y cuánto es esto? Para que yo pueda quitar esta fuente y sustituirlo por una SD y que la resistencia siga sintiendo exactamente el mismo efecto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? En términos de potencia, la resistencia va a sentir lo mismo. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, tengo que recordar varias definiciones. Por ejemplo,
Yo sé que en este circuito de acá, en este circuitito de acá, tengo potencia promedio igual a 1 sobre T, por definición, de 0 a T de P de T, ¿ok? P de T de T. Pero, resumiéndolo así para que sea más sencillo, yo lo voy a poner en términos de corriente, que probablemente tenga ya sea tensión o corriente, entonces aplica. Si yo tuviese corriente, lo puedo poner como corriente al cuadrado por R de T, ¿ok? Mientras que acá, en este otro circuito, nosotros sabemos que la potencia, esto es un circuito CD, ¿verdad? La potencia en un circuito CD, P, la misma P que calculábamos en CC, es igual a la corriente efectiva o RMS, que es, respetemos la nomenclatura, RMS cuadrado por R. ¿Me siguen? Sí, profe. Acá, entonces, tenemos estas dos. Esta va a ser entonces un equivalente de esta. Entonces, tomo estas dos cosas y las igualo para poder hallar la IRMS. Entonces, si yo hago eso que les acabo de mencionar, lo que voy a obtener es algo así. Vamos a decir, ok, entonces nada más tomo esta y la igualo a la otra. Valor I RMS al cuadrado por R va a ser igual a 1 sobre T, la integral de 0 a T de I cuadrado por el valor de la resistencia integrada en el tiempo. ¿Ok? Entonces tengo que nada más despejar IRMS para saber cómo calcularlo. Entonces de aquí yo sé que esto me conduce a decir que el valor RMS será igual. Vean que aquí este está elevado al cuadrado. Entonces para eliminar los cuadrados saco raíz. Pero antes de sacar esa raíz pasé esto a dividir. Por lo tanto, al pasar esto a dividir, ¿verdad? Bueno, más fácil. Lo cancelamos desde acá. Se me va esto con esto. Porque es una constante, ¿verdad? No depende del tiempo dentro de la integral. Puede salir de la integral. Las cancelé. Y entonces me va a quedar que el valor RMS de eso es una raíz, ¿verdad? Vamos a tirarla por acá para pasar ese cuadrado al otro lado. De lo que me resultó, ¿verdad? Que en este caso entonces será 1 sobre T. 1 sobre T integral de 0 a T de I cuadrado. De T. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, pero ¿Ok? Entonces vean que para lo que es corriente RMS es lo mismo que le digan a ustedes corriente efectiva en español. Y será esta raíz, ¿verdad? Esta aquí no la voy a hacer de nuevo, la vamos a copiar. ¿Ok? Será esto. Si hablamos de tensiones, de la misma forma que acabamos de hacer, solo que tomando en cuenta tensiones, vamos a decir que la tensión RMS es igual a la tensión efectiva. Y en este caso será como ¿cómo se llama? Las R se cancelan de forma inversa en este caso, queda igual, solo que con tensión. Entonces aquí ya ahora es V en el dominio temporal. ¿Ok? ¿Qué pasa? Vean que, bueno, primero quedaron muy pegadillas. ¿Ok? Vean que chicos y chicas, todo va a depender del tipo de señal. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Si yo tengo, por ejemplo, para esa primera, que I de T es I sub M coseno de omega T. ¿Ok? Sin desfase, para hacerlo más fácil.
¿Qué pasa? Yo tengo que meter dentro de esa integral ahí al cuadrado, es decir, agarrar esto y elevarlo al cuadrado, ¿ok? Pero si yo elevo al cuadrado esto, ¿verdad? Si elevo al cuadrado esto lo puedo sustituir, ¿verdad? Coseno al cuadrado de omega t es igual a a 1 sobre 2 por 1 más coseno de 2 veces la frecuencia que teníamos ahí, omega t. Esto es trigonometría, ¿verdad? Entonces, cuando yo elevo ese coseno al cuadrado, me queda 1 sobre eso. Vean que la integral, nuevamente, chicos y chicas, es una integral desde 0 hasta t, un único periodo de una señal sinusoidal da. ¿Cuánto da esa parte? ¿Cuánto da eso integrado, chicos? Da 0. Entonces solo nos queda la parte de un medio multiplicada por 1 cuando nosotros elevamos una sinusoidal al cuadrado, ¿verdad? Entonces nos queda, básicamente un medio sale de ahí, de la integral, nos queda la integral de 1 de 0 a t, eso nos da t, y evaluado en los límites nos queda t, pero la t mayúscula del periodo. ¿Ok? Entonces esa t me cancela la t de abajo y me va a quedar únicamente el valor, vamos a ver, me va a quedar que cuando es una sinusoidal, el valor de corriente RMS es igual, vamos a ver qué quedó, porque quedó, yo tuve aquí que meter I sub m al cuadrado por coseno de esto al cuadrado, que lo sustituí por esto y donde integré se me fue esta parte, me quedó solo 1, me eliminó la t de abajo y me queda entonces solamente I sub m, porque como quedó al cuadrado sale de la raíz I sub m, y abajo me va a quedar, este 2 no tiene cómo salir de la integral, ¿verdad? Vean que no hay cómo salir, sacarlo de la integral, entonces me va a quedar raíz de 2. Es lo que yo les decía anteriormente, para sacar el valor RMS de una señal sinusoidal, toman el valor pico y lo dividen entre raíz de 2. ¿Ok? ¿Me siguieron todos, chicos? Oh, claro, profe. Ok, V sub m entre raíz de 2 también. Ok, ¿verdad? Solo para sinusoides, solamente aplica en sinusoidales. Nada más. No aplica en otras señales. Si yo tengo una señal que no es sinusoidal, no lo puedo hacer. Chicos, una pregunta. ¿Qué pasa si ustedes toman un multímetro y miden la tensión que está en el tomacorriente? ¿Cuánto les da en sus casas, por ejemplo? 120, profe. Bueno, aproximado. Aproximadamente 120, ¿verdad? En Costa Rica, ¿verdad? ¿Cuánto, perdón, qué tipo de valor es ese? ¿Es un valor RMS o es un valor pico? RMS, profe. Es un valor RMS. Ningún multímetro les mide a ustedes valores picos. Entonces ustedes les miden lo que miden ahí, aunque le pongan en la perillita ahí en corriente alterna, les va a medir un valor RMS. Él saca el promedio o el equivalente de esa tensión, ¿verdad? Como si fuese una fuente CD, ¿ok? La que están midiendo. Entonces, como si fuese una fuente CD, lo que equivaldría a alimentar una resistencia X, ¿verdad? Entonces, esos, perdón, esos son valores RMS, los que ustedes miden con la instrumentación que tengan. En la práctica, mucha gente se equivoca con eso, entonces es bueno que lo tengan ustedes bastante claro. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿No hay dudas? Muy claro, profesor. Ok, muy bien. Vamos a hacer un ejemplito de esto para tener ejemplos de todo. Y cualquier cosa, podemos dejar el ejemplo anterior pendiente o podemos retomar ese mismo ejemplo cuando veamos conservación de energía, ¿verdad? Eso también es una opción. Podríamos temporalmente o al final de la unidad hacer ejercicios ya con todos los temas, que eso es otra opción, ¿verdad?
que eso también me parece aceptable. Bueno, ya para cerrar este subtema, vamos a hacer algo simple. Es más, déjenme ver si lo tengo ya en otra clase para no redibujarlo. Ok. Un momento, por favor. Ya me estoy para acá. O si tengo otro, que si tengo otro es mejor para que no sea el mismo, digamos, de otro semestre anterior. Déjenme ver nada más. Ujú. Bueno, no encuentro otro, pero no sé si lo resolví en su debido momento. Vamos a ver. De hecho, este ejemplo salió muy similar en exámenes del semestre pasado. Vamos a ver. Ok. Bueno, pues resulta que sí está por acá, sí está resuelto, pero hubo gente que lo falló. Podemos retomarlo mejor. Acá está. Muy simple, pero en algunas ocasiones se falla. Entonces, hallar el valor RMS de la tensión y la potencia promedio o activa o parte real de la potencia compleja si se alimenta una resistencia de carga de 5 ohms. ¿Ok? Vamos a ver, no nos vayamos directo a resolver. Empecemos a entender un poco qué es lo que está pasando acá. Esa señal que ustedes ven ahí, ¿verdad? Puede ser otra señal. En el libro hay muchos ejemplos de esto, ¿verdad? Incluso ustedes tienen los solucionarios, ¿verdad? Práctica les sobra para esto. Analicemos primero un poco qué es lo que sucede ahí. Vean que, chicos, es una señal periódica. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Vean que, gracias, vean que acá, hasta dónde llega es lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque en qué momento se empieza a repetir. Ella se empieza a repetir aquí en 8 segundos, ¿ok? Ahí es donde ya vuelve a esta partecita de acá, que la ven reflejada en esta parte. Y si la extrapolamos hacia atrás, esto debería de venir así, periódicamente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Debería de venir así. Entonces es importante, chicos, chicas, que comprendan cómo sacar el periodo de una señal, pues periódica, ¿verdad? Redundantemente hablando. Entonces, en la señal periódica hay que tener claro cómo se estima un periodo. Podrían hacerlo de cresta a cresta, eso está bien, pero es que es más fácil eso en una señal sinusoidal. Acá, por ejemplo, ¿dónde defino yo la cresta de esta señal? Podría definirla en 2, podría definirla en 3 o podría definirla en 4 porque es el mismo valor, es un valor achatado ahí. Entonces yo prefiero que ustedes aprendan a visualizarla y dirán, es 8 segundos, 4 segundos, dependiendo de dónde se empiece a repetir y dónde no, ¿verdad? Este ejercicio, como les digo, es fácil, está resuelto en varios lados y en los exámenes han salido parecidísimos tanto el semestre pasado como el antepasado. ¿Ok? Entonces, y volviendo al punto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que determinar un valor RMS, que es lo que me piden ahí donde está el signo de pregunta en la primera, ¿verdad? Y si yo quiero determinar un valor RMS, tengo que devolverme a la definición que ya hallamos. No puedo usar esto porque no es una señal sinusoidal. Entonces tengo que irme a la definición. La definición es esta. ¿Ok? Entonces, y dicho eso, ¿verdad? Vamos a ver esta señal, ¿cómo le llaman? VSUS. Entonces hay que ser claros aquí. Estamos integrando VSUS. ¿Ok? Ok.
¿qué es lo primero que deberíamos de hacer? Ustedes harían una sola integral. Chicos, Parece que no se puede, profe, porque son diferentes curvas. son diferentes curvas, entonces hay que, habría que hacer, vamos a ver, 1, 2, 3. Seguro que 3. Cuatro. Mínimo 4, dos. ¿verdad? No, cuatro con la Ok, entonces vamos a definir eso, ¿verdad? ¿De dónde a dónde harían la primera? De 0 a 2, ¿ente, profe? De 0 a 2, y la segunda. De 2 a 4, la tercera. De 4 a 6 y la otra de 6 a 8. de 6 a 8. Todos los compañeros del Lo curso bueno los... es Ujú, que son figuras. correcto. Profe, sí, Entonces, creo que se pueden sacar 3 rectángulos. solamente los rectángulos y los triángulos. Ujú, ujú. Ok. Bueno, ¿cómo lo plantearían? Veamos, si apliquemos la definición, ¿verdad? La definición dice que es la integral bajo la curva de, o el área bajo la curva de V sub S, pero ojo que hay que sacarle raíz a eso, ¿verdad? O sea, lo pueden hacer así, pero hay que elevarlo al cuadrado. O sea, es de esa señal elevada al cuadrado, no es exactamente el área, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de potencia, sí, pero no es exactamente el área, para que tengan ese cuidado, ¿verdad? Entonces hay que definir las funciones para poder hacer la integral y elevar las funciones al cuadrado. ¿Me siguen con eso que estoy diciendo? Sí, profe. Ujú. Vean que es, la función hay que sacarla, no es como que yo puedo sacar el área de eso. Entonces, vean que la función de eso, del primer tramo, ¿cómo la sacarían? De la misma Volante. forma que anterior. Ok, mx más b, solo que ahora sí hay b. En el 0.1. ¿En dónde, perdón? En el punto 0.1 para calcular B. Punto cero punto. Ah, bueno, sí, lo estás haciendo, evaluando. Ok, pero es fácil de ver, la verdad, es 1. ¿De acuerdo? Todo el mundo ve que esa intersección en el eje Y es 1, ¿verdad? Para el primer tramo de 0 a 2. Sí, profe. Ok. ¿Y la pendiente? Delta Y sobre delta X. ¿Cuánto es la pendiente de eso? Delta Y. Ay, perdón. Delta X. Ujú. 3 medios. Ojo que es delta Y, que es de Parece que es 1, profe. 3. Ajá, porque Uno, vean que uno, sí, profe. es 1. Vean que es de 3 a 1, ¿verdad? No de 3 a 0. Ujú. Ok. Entonces nos da 1. Entonces, ¿cuánto queda esa función de ese primer tramo? Ah, bueno, y falta la variable, porque es mx más b. Ya tenemos b, ya tenemos m. B es 1, m es 1, y la variable es... ¿Cuánto es Me está dando 1 también. la variable? La variable es t. Esa es nuestra x, ¿verdad? Bueno, profe, me equivoqué, era la B. Ok. Entonces sería m igual a 1. La variable es t más 1. ¿Ok? Entonces, t por 1, t más 1. Esa es la función de ese primer tramo. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí, profe. Ok. El segundo tramo, ¿cuánto es la función? De 2 a 4. 5. 5 nada más. Es una constante.
Y en el tercer tramo, ¿cuál es la función? Sería la misma que la primera, pero Negativa. Negativa. Ok, ahí hay un error. No puede ser la misma que la primera negativa porque la intersección por el eje Y no es la misma. Vean que ahí tiré una rayilla de color amarillo que me indica que la intersección por el eje Y va a dar allá arriba, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? O sea, tienen ustedes toda la razón en que es negativa. Sí, perfecto. Porque tiene el mismo delta Y y el mismo delta X. Perfecto. Entonces M es -1 y la variable es T. Pero la intersección por el eje Y no es la misma. ¿Ok? Yo la extrapolé y va a dar allá por 7. Ese 7 ustedes lo pueden hallar evaluando, ¿verdad? Para sacar la intersección por el eje Y. Hasta ahí me siguen todos, chicos. Sí, profe. Ok, entonces, bueno, dicho eso, la última función del último tramo, ¿cuánto es? Una constante igual a 1. Una constante igual a 1. Perfecto. Entonces, dicho lo anterior, tenemos esto. Ok. De acuerdo. Para el tramo 1, 2, 3 y 4. Menos t más 7, de 4 a 6, 1 de 6 a 8, 5 de 2 a 4 y t más 1 de 0 a 2. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Acá entonces, si aplicamos la definición, ¿verdad? Que ahora lo que tenemos que hacer es tomar este valor, digamos, o esta cosa y aplicar aquí adentro elevado al cuadrado todas estas. Entonces, eso, voy a hacerlo más chiquito solo para que se vea. ¿Ok? Eso nos da algo así. Por favor, me indican si hay alguna duda respecto a esto. El único error que yo noto ahí en eso que acabo de copiar es que faltó el paréntesis cuadrado de este lado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Todos me siguieron? sí, profe. Ujú. Ahora bien, ahí hay que tener un cuidadillo con eso. Bueno, ustedes lo pueden meter, ahora no es como antes, las calculadoras todas reciben, las famosas Casio reciben esas integrales. Entonces, si quieren, las meten directo y me dicen cuánto da cada una o el que tenga ganas de empezar a ver cómo se hace cada una de esas integrales, pues hay que nada más tener en cuenta que, por ejemplo, esta se convierte al estar al cuadrado en un t más t a la 2 más 2t más 1. Y esta otra, al estar al cuadrado, se convierte en algo así. ¿De acuerdo? Pero bueno, háganlo con la calculadora y me indican cuánto da cada término. Profe, ahí a Ujú. la tercera integral le falta el límite inferior, que es de 4 a 6. Ah, sí, gracias. Ok, este es de 4 a 6. Ujú. Entonces, ustedes me indican cuánto les da eso. O más fácil, verifiquen. Verifíquenlo para que salgan de la duda. Profesor, creo que en la primera integral están los límites, dice de 8 a 2, de 2 a 8, perdón. Sí, eso Y está mal. es de 0 a 2.
Ujú, gracias. Los de 0,2. De 0,2, de 2 a 4, 4 a 6, de 6 a 8, sí. Ok, porfa, verifiquen los resultados. Profe, ¿puedes subir un toquecito a la llave para terminar de copiar algo que me faltó? Ujú. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien ya verificó los resultados? Sí, pero están bien. Ok, entonces, si yo quiero sacar el valor RMS, pues toca sumar todos esos, sumarlos todos y luego sacar la raíz, porque ven que lo que hice fue devolver la raíz para acá, ¿verdad? Entonces ahora ahí el valor RMS, a mí, pues a borrar, es que esto lo copié del archivo anterior, entonces es algo así, ¿verdad? A final de cuentas, donde yo devuelvo las raíces, pues tengo que sacar raíz de 26 o raíz de 3, y aquí simplemente multipliqué por raíz de 3 y entre raíz de 3 para que me quede un 3 abajo, ¿verdad? Pero eso al final da 2.94 voltios de tensión efectiva. ¿Eso qué quiere decir? Devolvámonos. Si yo alimento una resistencia de 5 ohms de carga con una fuente que tiene esta señal, que es periódica, es lo mismo que si yo quito esta fuente, ¿verdad? Y a la misma resistencia la alimento con una CD de 2.4, de 2.94 voltios. ¿Estamos de acuerdo? En términos de potencia nos va a dar lo mismo. Potencia promedio o activa. ¿Todo bien con eso? Todo bien. ¿Está bien? Ok. Ven que el problemita también nos dice, ok, una vez que ya calculo eso, dígame cuánto es la potencia si alimento una resistencia de 5. ¿Cómo se calculaba eso? Si ya tengo el valor RMS de la tensión, para sacar P, recuerden que ahora yo lo puedo hacer como se hace en CC. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un equivalente a una fuente CD. Si yo ya tengo esto, lo hago como se hacía en el curso de CC. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo lo que tengo es un equivalente CD aquí. ¿Cómo se hacía en CC eso? Tensión al cuadrado entre R, profe. Tensión al cuadrado entre R. ¿Ok? Eso es todo. ¿De acuerdo? Tensión al cuadrado entre R, porque yo lo que estoy tratando ahora es con un valor, digamos, equivalente a esa fuente con señal periódica, pero en CC. Hasta acá todo el mundo me siguió, chicos. ¿Están vivos? Sí, profe, sí entendí. Sí, profe. Está bien, ok, Sí, bueno, profe, está chicos. bastante claro. Profe, ¿puede subir un toque, porfa, para copiar Claro. lo que apunté ahí? Gracias. Ok, chicos, bueno, les agradezco mucho el tiempo. Vamos a salir unos 5 minutitos antes. La clase del miércoles es asíncrona. Habrá un video, ¿verdad? Yo estaré conectado de 10 a 11 por si ustedes tienen dudas con esto o con algún tema anterior o con el video que les dejaré el día de mañana para que lo vean para esa clase. ¿Ok? Profe, Ajá. usted en el grupo de WhatsApp había dicho que le recordaran hablar sobre